ustedes, Marcelo Gianserra. Buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Vos Quién Sos. Una alegría enorme estar acá para compartir media hora de programa. ¿Cómo anda la banda? Tirando, sí. Bueno, no vamos a tocar el tema. Bueno, hoy tenemos un invitado también súper especial, muy conocido, que cambió de rubro totalmente, por eso un poco que lo convocamos para que nos cuente su historia. Con nosotros, el señor Carlos Comi. Venga, maestro. Muchas gracias. Tome asiento. Te viniste muy canchero hoy. Sí, te pido disculpas. ¿Por la qué? verdad, porque me olvidé, estaba laburando. Estoy tan fuera de toda la agenda de medios y demás, que de repente te voy a ser sincero, pasando a buscar unos cajones de huevo para los negocios, de pollo, porque hoy hacíamos un arroz con pollo ahí enfrente de la avícola, y veo tu mensaje, me quiero matar. Pero también quiero decir que le dije a mi señora ayer, haceme acordar que mañana tengo Y no un te hizo programa de acordar. televisión. No me hizo acordar. Así que Un reto por lo menos doble responsabilidad. Bueno, Perdón. Carlito, primero, gracias por venir, che. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco la nota es, primero, conocerte un poco más a vos y también mostrar ese cambio de vida que tuviste. ¿Naciste en Rosario? ¿Sos rosarino? Sí, nací en Rosario, viví muchos años acá a una cuadra de este estudio hermoso. Crecí en este barrio, digamos, entre otros tantos, ¿no? Porque después la vida me fue llevando. Pero sí, rosarino, como dicen en el sur, nacido y criado. ¿Y el barrio, digamos, escuela del barrio? ¿Dónde fue la infancia? No, porque arranqué más atrás, arranqué allá en Fábrica de Armas, entonces mis padres me mandaban al San José de primaria y después la técnica 3 en la secundaria, que bueno, ahí ya andaba ya por otros lados. Después ya a los 16 años, por ahí me vine para acá y bueno, empecé la facultad estando en el barrio y muchas vivencias. Pero bueno, la vida también te va llevando después los procesos, ¿Facultad de? casamiento, divorcio, todas esas Ah, cosas. todo. Tuvimos todo. Te van llevando por distintos lugares de la ciudad. ¿Vos qué estudiaste? Abogado, yo soy abogado. Sí, Che, sí. Carlos, ¿y tu viejo a qué se dedicaba? Tiene un taller mecánico. Ah, mira. Sí, un ¿Y te taller. gustan los fierros? ¿Te dedicaste un poco a eso? No, y bueno, era un poco el mandato familiar, porque lo había hecho mi abuelo y después mi viejo lo continuó y por eso me mandaron una técnica, pero no me interesaba para nada. Cuando pude me escapé y pobre viejo. No le gustó, pero no era lo mío. Después fui abogado, político, bueno, otras cosas. No lo siento, solamente tengo nostalgia por esa época, pero no me veía en un taller. Che, ¿y la política cuándo empieza a aparecer en tu vida? Facultad. ¿Ya antes de la facultad te interesaba o fue cuando te metiste en la facultad? Yo soy generación 83, terminé el colegio secundario en el 83. Entonces entré a la facultad en el 84. Bueno, ahí era muy deportista de joven, aunque no se note ahora. Pero ahí un poco combiné ese primer año entre el interés por la política estudiantil, y todavía el deporte de competencia que hacía. Y después ya me aboqué totalmente a la militancia estudiantil, en Franja Morada. Pensemos año 84, democracia, todo recién eso. asumido Raúl Alfonsín. La normalización de las universidades que pasaron de depender del Estado Nacional a ser autónomas, la realización de concursos, sacar a los docentes que habían sido cómplices de la dictadura. Fue un proceso maravilloso que la primera parte la vi, la segunda parte la protagonicé más, pero bueno, fueron años muy lindos y ahí abracé la política, después ya fui pasando a distintas responsabilidades. Bien, che, y esa vivencia de ese año 83, 84, a mí cuando hablo con pibes más jóvenes, y nombraste a Alfonsín, me es difícil explicar lo que se vivía, ¿no? Lo que fue todo ese momento, esa algarabía que había por el regreso a la democracia, la cuestión cultural, el rock nacional. Sí. Es Fue muy todo difícil. O sea, eso. me imagino que debe haber sucedido lo mismo con Perón años atrás, esa fuerza de un líder muy carismático y muy fuerte. Y que una gran ascendencia en los jóvenes. Alfonsín fue un líder de la juventud en esos años. El hecho de que cambia todo es la guerra de Malvinas. El día que termina la guerra se rompe la hipótesis de la dictadura de larga y que iba a continuar por muchos años más, se empieza a abrir
la cuestión de la democracia, al poco tiempo empiezan los actos, bueno, vuelve el rock nacional o aparece con toda su fuerza, ahí aparece nuestro querido Juan Carlos Baglietto, con Fito Páez, con un pibito, era escribiéndole desde atrás las canciones, la trova rosarina. Fue una época muy linda para vivir, con mucha esperanza, con mucho romanticismo, muchas ideas de cambio. Nosotros, por ejemplo, uno ahora ve la figura de Alfonsín y me parece absolutamente gigante. Pero en aquel momento los jóvenes por ahí más de una vez decíamos que iba demasiado lento y ahora uno dice, bueno, qué tonto era, ¿no? Porque la verdad que era tanto lo que había por hacer en un país destrozado por una dictadura, no solamente en materia de derechos humanos, la economía, había que reconstruir un país. Y Alfonsín fue un líder impresionante para los jóvenes. Yo, al día de hoy, todavía me causa emoción. Después tuve la suerte, con los años, de conocerlo, de tratarlo, de poder darle un abrazo, de escucharlo, de estar en reuniones con él. No muchas, tampoco quiero figurar, pero tuve esa suerte y bueno, cada vez iba ratificando más mi admiración. Bueno, te metiste en política y tuviste una carrera muy fuerte en la política, ¿no? Sí, fui concejal, fui diputado nacional, fui concejal 2 veces. Diputado nacional, quizá el cargo que la gente más recuerda con cariño es cuando fui director de Defensa del Consumidor. Era muy joven, estaba un poco loco, hacíamos cosas maravillosas. Pero bueno, era una oficina que estaba como perdida ahí, nosotros le dimos una impronta ciudadana muy fuerte. Bueno, después estuve en el transporte y hace unos años me fui como corriendo, también la política te va corriendo. Y bueno, había tenido una experiencia gastronómica muy joven también, el sueño del bar que todos tienen, Salamanca, más de uno lo recordará. Bueno. También fueron años, ya eran los 90 y años increíbles. Y bueno, volví a la gastronomía ahora. Pero ya vamos a llegar ahí. ¿Por qué te vas de la política? Vos dijiste, me fui, me fueron. ¿Qué pasó? Porque digamos, habitualmente al político le cuesta mucho dejar ese lugar. Sí, pero bueno, yo fui como abriendo un camino, que después Pablo siguió atrás, mejor. Pablo siempre fue un chico, cuando era joven, con hablo del intendente, de Pablo Hapkin, con una gran potencialidad. Nosotros siempre veíamos, en términos futbolísticos, que él era el crack que iba a llegar a las grandes ligas. Pero bueno, yo fui candidato a intendente, fui concejal antes que él, fui intendente, fui candidato a intendente, bueno, fui diputado nacional. Cuando él llegó, armó un equipo con mucha gente joven, con otra impronta. Tuvimos en aquel momento una charla que yo recuerdo, donde yo le dije que no tuviera ningún tipo de compromiso, porque había como una expectativa, bueno, si yo iba a estar en un lugar importante o no, que para él eligiera, porque la gente lo había elegido a él, intendente, y nada, él tenía que armar su mejor equipo. Me pidió que asumiera algunas responsabilidades totalmente distintas a las que había tenido. Estuve en el ente, en el ECOM, un ente de coordinación metropolitana entre Rosario y las ciudades y pueblos que lo rodean, comunas que lo rodean. Estuve ahí un par de años, después bueno, ahora colaboro con la Secretaría de la Producción, pero bueno, él le ha dado su impronta. La verdad que yo también ahora, muchas de las cosas que han ocurrido, no de él, de la política, no me llaman. Fue como un divorcio, como un barco que se va y nada, yo me fui y cada día me alejé más. Y hoy, a lo mejor es fácil desde afuera, siempre lo digo, ejercer el poder de una ciudad como Rosario, con todo lo que nos ha pasado. Seguramente que es más fácil desde tomar un café que estando sentado donde está el intendente o el gobernador o quienes sean, pero bueno, ya hay cosas que no las veo o que las veo distinto y no estaría cómodo en el día a día. De todas maneras, Pablo es mi amigo y lo va a ser siempre, y como le dije también un día, el día que vos hacés lo que tengas que hacer, el día que vos salgas de acá vas a seguir siendo mi amigo, y ese juramento me lo prometí siempre cumplir. Así que bueno, es un poco el proceso. ¿Y el leproso enfermo fue a comer alguna vez a Centralito o no? Fue a visitar la cocina del delivery. Al comedor todavía no fue. Pero bueno, tenemos muy linda historia con eso. Era otra época, otro fútbol, con un nivel de cargada y creatividad muy grande, como ahora por ahí pasa todo más
por el insulto y eso, pero nosotros hemos visto más de un clásico. Hemos comido asado, eso que se cuenta en las anécdotas lo hemos hecho literal. Comer asado, yo vivía también en Maipú y Ceballos en una época, en casa, y nos íbamos caminando por Pellegrini, yo con la camiseta de Central, él con la de Newell's. Llegábamos a la cancha, yo me metía por el Palomar y él se iba a la tribuna. Lo hemos hecho más de una vez. Pero bueno, lamentablemente en eso la sociedad cambió para peor. Mucho. Sí, che, pero... bueno, te metes en el mundo gastronómico. Ya habías tenido una experiencia. Y tu fanatismo por Central viene de tu viejo. ¿Cómo es que vos sos centralista? Sí, de mi viejo. De mi viejo, de mi vieja, de ir a la cancha con ellos, de crecer en Central. Mis hijos jugaron los dos en Central. Mis hijos fueron jugadores de fútbol, yo no. Fue algo totalmente raro. El fútbol no hereditario, evidentemente, porque lo jugaron muy bien. Pero bueno, también fui parte ahí en ese proceso del padre que acompaña. Pero sí, siempre. Y después cuando se dio lo de volver a la gastronomía fue una casualidad, a través de un amigo que quería hacer algo en Rosario, porque es de afuera. Y bueno, quería emprender algo en Rosario para venirse acá y irse del pueblo donde él vivía. Y volvimos a eso y quedaba una cuadra de la cancha y pensamos y elegimos, no, vamos a hacer algo fuerte vinculado al mundo central, que por ahí no era tan común, como que se había perdido un poquito. En Buenos Aires sí es más común. Es más común, bueno, ese fue el modelo, ¿no? Como es La Boca, como son distintos lugares muy pegados al club del lugar, del barrio. Y bueno, eso tuvo mucha aceptación, ¿no? Después, bueno, trabajar, tratar de tener calidad. Pero esa idea, ahora hay muchos negocios que han tomado esa línea, ¿no? Que no la inventamos nosotros. O sea, Central tiene 100 y pico de años, los negocios siempre que hubo alrededor del estadio estuvieron así. Pero bueno, en ese momento es como que estaba un poco más light mostrar eso. Nosotros lo hicimos, a la gente le gustó, y bueno, a partir de ahí nacieron otros proyectos. Ahora lo más notorio, lo más simbólico es el bodegón, porque es el lugar donde la gente va con amigos, donde come porciones gigantes, donde está todo ambientado, decorado, donde hay objetos, donde iba Miguel. Nosotros nos dio mucha popularidad que Miguel Russo, él iba al chiquito y después terminó yendo al bodegón, al delivery y después al bodegón. Pero Miguel iba a comer con nosotros y fue a comer en la previa de todos los partidos, de los últimos 6 partidos antes de salir campeones en el 2023. Con lo cual fue una cábala. Las cábalas son hermosas, pero cuando son exitosas, más. Entonces esta fue una cábala increíble que se fue haciendo y que la gente iba siguiendo y nosotros lo contábamos en redes como se cuenta todo ahora y terminó siendo reflejada en todos los medios más importantes del país, deportivos, diarios, y encima salimos campeones. Entonces era como una película. Mejor ¿no? imposible. Claro, una película americana. Pero bueno, mi recuerdo, ¿no? Para Miguel, que la verdad disfruté de esa amistad estos últimos años, una persona increíble, que la extrañamos mucho. Pero lo tenemos también muy presente ahí en un montón de recuerdos en la diaria. Che, bueno, hay mucha diferencia entre el mundo gastronómico y la política, ¿no? La gente tiene la idea que el político no labura y la gastronomía, todo lo contrario, lo sacrificado que es el laburo del gastronómico. ¿Lo ves así o hay alguna disyuntiva? No, hay una adrenalina similar. Yo, por lo menos en la política, los grupos que además hemos tenido, en los lugares donde estábamos, siempre era una presión infernal por hacer, por mostrar, por proyectar. Bueno, cuando estuvimos en Buenos Aires, sobre todo cuando fui diputado nacional, vos sos un piche, porque diputados son 7 u 8, los otros 230 estamos de relleno. Nosotros siempre decíamos, si un día viene alguien y estudia, que encuentre que lo que hicimos fue coherente, que los proyectos estaban estudiados, entonces era laburar. En la gastronomía la adrenalina es que todo tiene que salir bien hoy. Todos los días son finales, porque además hoy en la era de las redes sociales, si vos esta noche se sienta gente a comer y da vuelta adelante de un teléfono, una milanesa, y está toda quemada, o si hay un problema mayor todavía, eso en 2 minutos, entonces vos se viraliza, como se dice. Entonces vos, el prestigio que podés tener, la imagen que pueden tener los clientes de vos, la tenés que defender todos los días. Entonces eso genera, además los precios, bueno, además lo que es tener negocio en Argentina, ¿no? Los empleados, los impuestos, las cargas sociales, el aguinaldo. Yo tengo una gran amistad con algunos amigos del peronismo.
Eduardo Tognoli sobre todo. Y siempre cuando tengo que pagar el aguinaldo lo llamo. Le digo, explícamelo, a ver, con algún adjetivo. ¿Cómo yo hago para pagar el doble este mes? Medio mes y medio mes las 2 veces al año. Pero bueno, son todos problemas que tienen mucho también que en eso es parecido, porque los tenés que resolver, diariamente los tenés que resolver. Pero linda, es una empresa familiar, yo estoy con mis hijos, con mi señora, laburamos, proyectamos, bueno, los jóvenes obviamente tienen muchas ganas y yo los acompaño, la verdad que lo disfruto. ¿Tú viste ahí en el pasaje, en la nota, en un momento, los proyectos que están por venir o una cosa así? ¿En qué andás? Mirá, te voy a contar un secreto, lo vamos a contar en público. Hay mucha mala gente, profesionalmente hablando. Profesional no en el sentido del abogado o del contador, sino en lo que hace. Nosotros tenemos un delivery, por ejemplo, ¿no? Que es el histórico, donde nacimos, donde pagamos menos de 2 millones de pesos de alquiler. Un garage. Y atrás una cocina que es la cocina de una casa. ¿Sabés cuánto nos pidieron para la renovación ahora el mes que viene? ¿Cuánto pagabas? 1.900 en este mes. Tengo que 5 pagar. palos. Y medio. Un delivery. Una locura, $3.500. Una locura. Entonces nos obligó a buscar otro lugar, nos vamos, del lugar histórico. Pues ¿cómo yo voy a pagar eso? O sea, eso vale un local vidriado en una avenida, en Avenida Pellegrini. Tranquilamente. Una locura, un banco, ¿entendés? ¿Cómo voy a pagar $3.500? La respuesta es, no, pero nosotros sabemos que tiene capacidad de pago. O sea, la persona pasa, un hombre grande, que debiera tener un código de conducta, porque a la realidad la hacemos todo, al país lo hacemos todo. Vecino, yo no lo conozco personalmente, pero sé que vive en el barrio. Claro, pasa, ve el comedor lleno de gente, ve el delivery funcionando. ¿Cómo te va a pedir 5 palos y medio por un negocio? Sí, pero también medio pavo porque está corriendo el riesgo de perder no los 5, sino los 2. No, sí, al que lo alquile se lo va a tener alquilado, como mucho, porque ya 2 estaba saladito. Porque, te reitero, a lo mejor la gente que lo está viendo lo conoce. Es un pequeño garaje donde se guardaba un auto, el espacio de un auto, que nosotros le decimos la Capilla Sistina, porque en su momento un amigo muralista pintó todo ahí las glorias de Central, de la cultura, del fútbol. Y atrás tiene una casita que tiene una cocina familiar, donde, bueno, en otra habitación hemos puesto un lugar donde hacemos empanadas, una cosa totalmente adaptada. Una locura. Bueno, entonces eso nos obligó, ahora estamos armando un nuevo lugar, se va a llamar, también digo, una primicia, Casa Centralito. Esto por haber llegado tarde, me siento culpable. Se va a llamar Casa Centralito, en el barrio vamos a hacer un lugar también para eventos. ¿Dónde va a estar eso más o menos? A una cuadra del otro, ahí siempre por Avellaneda. Vamos a tener, no otro bar, pero sí un lugar donde a lo mejor podemos hacer una juntada. Y el delivery, ¿no? Un delivery a la calle y tiene unos salones hermosos la casa para hacer actividades. Estamos con todo eso que representa una inversión muy grande, tenemos que conseguir un crédito, todo que no lo esperábamos, porque la lógica era ir y renovar. 2,5, ponele, era una locura, pero ponele. Así que estamos con todo ese proyecto, estamos con el proyecto de armar no un food truck, no para vender a la calle, pero sí algo móvil para poder participar. Fiestas. Fiestas, eventos, Rosario es muy dinámica en todo eso. Eso va a estar bueno. Claro, queremos tener algo de eso, bueno, estábamos también con eso también. Siempre hay amigos que dicen, vamos a hacer esto acá o allá, o viene alguien y dice, vamos a hacerlo en Funes, vamos a hacerlo en la costa. Eso ya se encargarán mis hijos, yo en eso le para adelante. Pero bueno, siempre un montón de cosas, nos gusta tirarnos a la pileta y buscarle y arrancar nuevos proyectos. Pero el tema es que a veces te enfrentas o con el país o con ciertas actitudes, no las quiero calificar porque no quiero ser grosero, pero realmente totalmente inesperada y de gente que no debiera. Si vos tenés un montón de propiedades y tenés un montón de gente que labura en tus propiedades y te la pone en valor y todo, no lo matés. Ponete también del lado del comerciante. Nosotros no somos McDonald's que podemos... No, pero aparte es difícil encontrar un inquilino que te cumpla, que te cuide. No es sencillo, ¿no? Y bueno, pero se ve que alguna gente no lo valora. Sí, ¿no se te ocurrió nunca ser dirigente de Central así? ¿No te gustó? ¿No te lo ofrecieron? Que a quién no le gustaría ser dirigente de su club. No, ofrecérmelo nunca. Siempre cuando estaba muy activo en la política creía que era totalmente incompatible. O sea, los clubes de fútbol son una tentación para los políticos y la política es una tentación para los dirigentes de fútbol. Es como una
avenida que va y vuelve, donde vos te podés reciclar en el club de fútbol para volver a la política o viceversa. O salís de la política y te metés en el club porque ya la gente no te vota, pero no, no lo consideraba porque la verdad creía que tenía que cumplir la responsabilidad que tenía. Y ahora estoy muy metido en la cuestión comercial y empresarial y tampoco sería correcto, porque nosotros no tenemos nada que ver con el club, colaboramos mucho con el club y colaboramos con los deportes amateurs y bueno, y tenemos muchos amigos, pero no es algo oficial del club ni mucho menos. Entonces, si yo me involucrara, entonces también habría como una zona ahí mixta que, por supuesto, tengo mi corazón, mis apoyos a la gente que hace las cosas bien, como nos pasa ahora, que estamos muy bien, pero bueno, ese es el rol, ¿no? Bien. El club, no. Escuchá, andá a buscar los pollos. Ya lo ¿Qué? No, tengo. no vas a hacer que el arroz salga arroz solo y sin el pollo. Arroz amarillo. Por favor. Che, Carlito, millones de gracias por venir, un gustazo. Muchísimas gracias. Saludos a la patrona, decía que no se olvide la próxima. Sí, no, ahora encima me va a retar porque lo dije en público, pero te había avisado que me hagas acordar, pero bueno. Bueno, gracias por todo. Che, no se muevan de ahí, ya volvemos con más Vos Quién Sos. Muchas gracias. Muchas gracias.